Bueno, muchísimas gracias, profesor Charisker y profesor Ramírez. Si les parece bien, podemos abrir un turno corto de 3 preguntas, si es el caso, si tienen alguna cuestión, para aprovechar a los panelistas y luego se van al concierto de rock que está ahí al lado o a comer. Entonces, si hay alguien interesado en formularle una pregunta a los profesores. Buenos días, mi nombre es Giancarlo León, soy estudiante de la Corte 2012. Mi pregunta es especialmente para los dos exponentes, especialmente del rector que fue, o sea, el rector de la Metropolitana, que fue rector de esta universidad. ¿Cuál es más o menos su propuesta que él diría que los estudiantes y toda la comunidad universitaria de la Universidad Simón Bolívar debe asumir en este momento para lo que va a ser enfrentarse a la elección del próximo tren rectoral, que no hay un reglamento definido? ¿Cuáles son las políticas que nosotros como comunidad universitaria debemos asumir? Y en especial me pareció súper interesante la parte de cómo es la evolución de la universidad. ¿Cómo propondría usted que se genere un ambiente de debate dentro de nuestra universidad para que nosotros definamos nuestras aspiraciones como USBista y la casa de más allá de la universidad también empezar a impactar positivamente en el país? Gracias. Bueno, yo creo que hay foros de discusión en la universidad que deben ser utilizados. Uno es la asamblea universitaria, pero hay muchos otros foros de discusión en la universidad. Y yo creo que realmente a lo que nosotros deberíamos llegar es que si nosotros somos universidades autónomas, si nosotros realmente creemos en la autonomía universitaria, cada universidad se tiene que dar su forma de gobierno. Y la forma de gobierno que se dé cada universidad debe surgir de la discusión interna que la universidad haga. Que la universidad decida qué universidad quiere ser y decidiendo cuál es la universidad que quiere ser, entonces que decida, bueno, qué forma de gobierno necesitamos. Por ejemplo, queremos un consejo universitario que tome todas las decisiones o queremos que haya varios consejos. Por ejemplo, en la propuesta de reglamento autonómico de la Universidad Simón Bolívar hay 3 consejos: un consejo social, un consejo académico y un consejo directivo. El consejo social con funciones formales de rendición de cuentas y de relación con la sociedad, en donde participan mayormente personas externas a la universidad y donde también participan profesores, empleados y estudiantes. Un consejo académico donde participan fundamentalmente las autoridades académicas de la universidad, los decanos, etcétera, etcétera, con representación estudiantil y profesoral, y un cuerpo directivo, que es el equipo rectoral, que es el cuerpo que le toca ejecutar las decisiones que el consejo social o el consejo académico, bueno, o si no, a lo mejor queremos tener un consejo universitario como lo tienen las universidades autónomas tradicionales. En fin, tenemos que decidir cuál es la forma de gobierno que queremos, y esa forma de gobierno tiene que ser de acuerdo a la aspiración de universidad que nosotros queremos tener. Y una vez respondida esa pregunta, entonces vendrá la resolución del problema, cómo elegir entonces las autoridades que logren realizar las aspiraciones de la universidad. Sí, quería agregar algo. En la misma tónica de la respuesta del profesor Charisker, quería comentar la discusión que se está dando en la Universidad Central de Venezuela, que es una universidad tradicional, pero que repensándose estamos en la propuesta de crear 2 consejos, además del consejo universitario. Crear un consejo académico presidido por el vicerrector académico, con representación de estudiantes, profesores, decanos, etcétera, para tratar los asuntos estrictamente académicos, y luego un consejo administrativo presidido por el vicerrector administrativo. Allí tendrían participación, además de los estudiantes y los coordinadores administrativos de las facultades, representantes de los empleados y de los obreros, porque allí es donde se van a tratar temas en los cuales ellos pueden aportar mucho. Y por encima, por supuesto, el consejo universitario para tratar ya los temas mucho más trascendentes de la universidad, formulación de políticas, lineamientos académicos, etcétera, etcétera. Esto es una manera de repensarse, porque la Universidad Central de Venezuela, muchos de ustedes la conocen, es una universidad que desde el paradigma de la isla epistémica hemos sentido que esto nos ha entrabado un poco la dinámica diaria y el desarrollo de la propia universidad. De tal manera que estos espacios son oportunos para esta discusión, y esto, por supuesto, va a repercutir luego en la manera en que se van a elegir las autoridades y los representantes
de estas instancias. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, mi nombre es Miguel Navas, yo soy empleado de la universidad. Yo creo que, como acaba de decir el profesor Charisker, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta con respecto a lo que es la evolución de la universidad. Y es necesario que ya los distintos entes que existen dentro de la universidad tomen su rol. Yo invito, haciendo alusión a lo que dijo, a lo último que acaba de decir el profesor, a que la asamblea universitaria asuma el rol que debe tener. Yo no sé qué hace la asamblea universitaria, pero la asamblea universitaria en este momento tiene un rol importantísimo, que es definir cuál es el sistema electoral que queremos en función de la universidad, no solamente que queremos, sino de la universidad que necesitamos. Debido a que pudieran haber cosas que no están direccionadas de la mejor manera. Pero ¿cómo sabemos si no están direccionadas de la mejor manera? Si la universidad, lo que nosotros podemos hacer, no se sabe en ninguna de las instancias, porque no pudiéramos decir que la universidad, en la sociedad, no se sabe lo que hace la universidad. Pudiéramos decir que lo que hacemos nosotros dentro de nuestro departamento no se sabe en el pasillo de enfrente. Lo que se hace en la biblioteca tal vez no se sabe en el edificio del MIS, haciendo alusión a que aquí está la directora de la biblioteca. Entonces, yo pienso que la discusión es necesario comenzarla para saber, en principio, cuál es la universidad que nosotros tenemos, cuál es la universidad que queremos, cuál es la universidad que necesitamos. Porque es momento de que la universidad, dentro de la evolución, la universidad venezolana, dentro de toda su evolución, comience a sentirse dentro de las comunidades, en la calle, que la gente sepa que la universidad existe, pero para su servicio. Y no solamente allá donde están los académicos, donde están los estudiantes, los profesores y algunos empleados y obreros que ayudan a ese sustento. Gracias. Muy bien, bueno, de parte de la Asamblea podría decirle que lo que estamos tratando es primero de darle contenido a la discusión con este tipo de actividades. No podemos entrarle visceralmente a un tema como este sin analizarlo a fondo, sin verlo en perspectiva, sin considerar qué se hace en el mundo, y un poco por eso hemos tratado de propiciar esto. Y otra iniciativa que tenemos en preparación es hacerle una consulta a la gente global a través de internet para saber su opinión de qué forma de selección de autoridades favorecen y los perfiles también de las personas que se van a elegir, que es otro tema también muy importante que no se ha tocado a profundidad. Entonces, bueno, estamos tratando de ayudar a esa decisión que tiene que tomar la comunidad de esta manera. Había una pregunta por allá, por favor. Sí, tengo un par de preguntas, ¿no? Yo soy la profesora Leonora Crocker Pedrón del Departamento de Lengua y Literatura y soy miembro de la Asamblea Universitaria. Sí, una de las preguntas tiene que ver con el cambio histórico que supone la universidad hoy, distinta a la universidad de antes, a nivel global. Es decir, ¿qué es hoy la razón académica? ¿O qué sería hoy una razón universitaria? Y en ese sentido, quizá aclarar un poco el qué quieres de la universidad, ¿no? Es decir, ¿qué quiere la universidad de su lugar en el mundo y qué quiere la gente que pertenece a la universidad de la universidad? Es decir, creo que esa es una pregunta importante, ¿no? Porque por un momento pensaba, bueno, ¿quién elige la universidad? La universidad la elige quien tiene el poder, sea el Estado, si es una universidad del Estado, sea el mercado, si es una universidad del mercado. Y yo decía, bueno, imagínense que la fantasía de algún sector de esta universidad se hiciera realidad y Evenpro comprara la universidad. Entonces, imagínense ustedes a Cisneros diciéndonos
cuáles deberían ser las políticas educativas, o imagínense a Cisneros eligiendo a la comunidad de pares que tomarían las decisiones académicas, ¿no? Y por otra parte, un gobierno que tiene 700 causas minoritarias, más o menos, para sostenerse complaciendo a todos, bueno, ¿a qué causa nos plegaremos? Entonces, si el Estado quiere defender a las ballenas, defenderemos a las ballenas y así sucesivamente. Entonces, el problema es a qué amo obedece la universidad, ¿no? Una psicoanalista me dijo una vez, el problema no es que ames, el problema es a quién amas. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿cuál debe ser nuestro amo? ¿A quién debemos amar? Sí, es una pregunta compleja, es una pregunta cuya respuesta hay que reflexionarla mucho. No es la pregunta estereotipada que uno puede conseguir en un evento como esto, siempre hay preguntas recurrentes, no es una pregunta que se sale de lo común. ¿A quién amar desde la universidad? En principio, como universitario, mi respuesta inmediata sería a la búsqueda del conocimiento. En función de eso estamos aquí, en función de eso, por supuesto, haciendo otras muchas cosas. En la universidad se dice que somos los 440, es decir, los 4 de siempre haciendo las 40 cosas que hay que hacer. Pero bueno, parte del compromiso universitario es la búsqueda del conocimiento, pero para ello requerimos de ciertas condiciones y por esas condiciones que como universitarios debemos luchar. Una de ellas es la libertad de cátedra, por ejemplo. Es decir, principios generales, principios fundamentales, pero que sin ellos no somos universidad. Nos desnaturalizaríamos como universitarios. Ahora, la defensa de la libertad de cátedra supone a su vez un conjunto de tareas que tienen que ver ya, tareas políticas dentro de la universidad, de defensa de la libertad de cátedra frente a los enemigos externos e internos. Es decir, ameritaría ya no preocuparnos reflexivamente, sino ocuparnos políticamente para lograr la defensa. Y eso nos va, en estos tiempos, nos quita pero mucho tiempo. Porque el modelo educativo que supone el gobierno es un modelo educativo donde la libertad de cátedra está condicionada por la transversalidad de un proyecto político que nos impone qué es lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer y qué debemos conocer. Amar a la universidad significa, y ahora sí con sentido, poner rodilla en tierra y defender la libertad de cátedra a toda costa. Yo para poder responder eso a quién ama a la universidad, yo me voy a referir un poquito a los orígenes de la universidad. Y a lo mejor voy a decir una cosa que a lo mejor a muchos les va a llamar la atención, a otros los va a alarmar tal vez. Pero la universidad surge en la Edad Media porque los estudiantes querían aprender. Así de sencillo. Había grupos de personas que estaban interesadas en aprender y entonces empiezan a contratar profesores para que esos profesores les enseñen las artes, les enseñen los oficios, les enseñen la filosofía, les enseñen las verdades, lo que se consideraba en ese momento como las verdades. Galileo vivía de eso, 1600 y pico, en Padua, y él le vendía al mejor postor sus conocimientos. Y todas sus discusiones con la iglesia, de la publicación de sus libros, de que si la tierra le daba vueltas al sol o el sol le daba la vuelta a la tierra. Yo no estoy seguro que él estaba realmente demasiado interesado en la verdad filosófica detrás de todas esas cosas. Él estaba interesado en el sucio dinero. Perdón que lo ponga en esos términos. Pero a él lo que le interesaba era poder publicar esos libros porque él vivía de los derechos de autor. Entonces hay dos enseñanzas importantes ahí. Uno, los derechos de autor existían en 1600, la gente vivía de los derechos de autor.
O sea que el capitalismo nació mucho antes de lo que la gente cree. Esa es una enseñanza. Son tres en realidad. Dos, el valor del conocimiento. El conocimiento vale mucho. Y mucha gente a lo largo de la historia de la humanidad ha vivido del conocimiento. Y tres, las universidades surgen porque la gente entiende que tiene que aprender. ¿Y quiénes elegían a las autoridades de las primeras universidades que surgieron en Europa? Que eran corporaciones de estudiantes que se reunían para contratar profesores para aprender artes, oficios y filosofía. Los estudiantes. Los estudiantes decidían si la física se la quería enseñar Galileo o se la quería enseñar cualquier otro. Eran los estudiantes los que tomaban esa decisión. Después las universidades fueron cooptadas por gobiernos y fueron cooptadas por iglesias y fueron cooptadas por corporaciones privadas, por McDonald's, qué sé yo por quién. Pero a mí no me alarma si se llegara a la conclusión en la asamblea universitaria que el rector lo tienen que elegir los estudiantes, a mí eso no me causaría mayor alarma. Eso pudiera ser una manera muy legítima de elegir autoridades. ¿Por qué? Porque ¿a quién ama la universidad? Al futuro. Ese es el único compromiso de la universidad. La universidad no debería tener compromisos con gobiernos terrenales, con gobiernos constituidos, con intereses religiosos, eclesiásticos, a menos que sea una universidad pontificia o católica, o una madraza musulmana, en fin. No, la universidad ama a la sociedad. La universidad existe para brindarle un servicio a la sociedad. Y no a la sociedad de hoy, sino a la sociedad de mañana, porque la universidad no está. Si hay un problema de una epidemia de dengue en la calle, caramba, la universidad no está para combatir la enfermedad que está hoy en la calle. La enfermedad está para entender las causas de esa enfermedad, para entender los vectores de esa enfermedad y para poder diseñar mecanismos a través de los cuales se puedan atender las causas y los vectores de esa enfermedad. Pero no para salir a vacunar a la población. Para salir a vacunar a la población están las políticas públicas, están los ministerios, están los gobiernos. La universidad no puede sustituir al gobierno. Por ejemplo, cuando yo alabo mucho el servicio comunitario, me parece que es importantísimo el servicio comunitario, pero yo no creo que un estudiante yendo a un barrio resuelva un problema. Para mí ese no es el sentido del servicio comunitario. El sentido del servicio comunitario no es la resolución puntual de un problema que un estudiante universitario puede hacer en un barrio. El sentido del servicio comunitario es poder informar tanto al barrio como al estudiante sobre la realidad venezolana. Ese es el mayor aprendizaje. En otras palabras, la universidad ama al aprendizaje. La universidad ama al conocimiento. Y aprendizaje no significa enseñanza, significa conocer la realidad y aprender de esa realidad. En otras palabras, la universidad ama la investigación, la universidad ama la enseñanza y la universidad ama la extensión. Y es sobre la base de las funciones de la universidad que nosotros tenemos que tomar las decisiones en el seno de la universidad. Bueno, yo creo que es un buen momento para cerrar la actividad. ¿Cambió de nuevo de opinión, profesor? Bueno, el profesor Hegel tiene la última preguntita, o bueno, no sé, si ustedes tienen tiempo y hay ganas. Ah, bueno, entonces, adelante. Es una pregunta al rector Sherifker. Usted fue rector de esta universidad, elegido por nosotros, por esta comunidad. Hoy en día es rector de otra universidad, no elegido, sino nominado, selecto por quizás la corporación de la Universidad Metropolitana. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes, usted que ha experimentado ambas vivencias, le encuentra usted a ambos sistemas? Tremenda pregunta. Y eso es que somos amigos. Para responder esa pregunta, yo tengo que recordarles a ustedes que yo me presenté primero en los años 90 como candidato a vicerrector académico en una pareja, porque no era una plancha, donde el candidato a rector era Klaus Jaffe.
Claudia Fe era candidato a rector y yo era candidato a vicerrector académico. Yo creo que eso despertó el terror de la universidad, o sea, viéndolo en retrospectiva, eso fue hace unos cuantos años. Y eso bueno, significaba sobre todo para los profesores, no necesariamente para los estudiantes, una gran amenaza. Y yo no recuerdo cuántos votos sacamos, pero yo creo que, bueno, pues, no deben haber sido ni 4 ni 5, no sé, una cantidad muy pequeña, muy pequeña. Y luego tengo que confesar que yo conspiré. Igual que el presidente actual que tenemos en Venezuela, que hizo una conspiración y un golpe de Estado. Yo conspiré, pero no para un golpe de Estado. Yo conspiré con Planchar, el actual rector de la universidad, y me presenté como vicerrector administrativo, como candidato a vicerrector administrativo, y él como candidato a rector. Y entonces nosotros diseñamos un eslogan para esa campaña que decía, basta de correr la arruga, es hora de planchar. Porque los problemas en ese momento de la universidad eran unos problemas financieros muy fuertes. Eso era el año 2001, no había real, etcétera, etcétera. Había unas grandes deudas que había acumulado la universidad. Y entonces un poco, bueno, yo por lo menos entendí que el tema de la universidad en ese momento era el tema administrativo. Entonces, ¿por qué digo que conspiré? Porque igual como me tuvieron miedo por la rigurosidad, digo yo, porque yo vengo de las áreas duras, de las ciencias duras, de la química y no sé qué y tal y qué sé yo. Bueno, ese mismo miedo para el asunto académico se tradujo en confianza para el asunto administrativo. Y entonces gocé de mucha confianza por parte de la universidad y gracias a la confianza que gocé por parte de la universidad, se pudieron hacer algunas cosas en la índole administrativa, saldar algunas deudas importantes que teníamos pendientes y, poner algunas políticas. Nosotros pusimos una política que parece mentira, por lo estúpida, por lo sencilla, pues, por lo que era no pagar un compromiso para el cual no existan recursos. O sea, cuando yo digo esto de esta manera, parece, pero obvio, eso tiene que ser así. Bueno, pero es que la universidad había vivido añales, muchísimos años, y muchas universidades siguen viviendo comprometiéndose a pagar recursos que no existen. Bueno, entonces, para el asunto administrativo hay que tener mucha rigurosidad. Y hay que tenerlo para el asunto académico también. Entonces, bueno, después de haber conspirado como vicerrector administrativo, es que me pude postular como candidato a rector y gozar de la confianza de la universidad para poder ejercer esa función. Y debo decirlo que yo creo que ejercí esa función sintiéndome muy apoyado por una comunidad que me había electo. En la Universidad Metropolitana la comunidad no me eligió, porque en la Universidad Metropolitana los estatutos de esa universidad le dan la autoridad para elegir al rector a una entidad que se llama Consejo Superior. Y ese Consejo Superior está conformado por entes externos todos a la universidad. No hay ni un solo representante, hay un representante de los profesores y un representante de los egresados en el Consejo Superior de la Universidad Metropolitana. Pero no hay un representante ni siquiera de los estudiantes, y no hay decanos ni hay ninguna autoridad. O sea que los únicos realmente que eligen al rector de la Universidad Metropolitana son intereses externos a la Universidad Metropolitana. Son el equivalente al Board of Trustees de universidades norteamericanas, en donde son las personas que están puestas ahí para velar por los intereses de una universidad que no tiene dueño, porque la Universidad Metropolitana es una asociación civil sin fines de lucro, no hay un accionista, al final del año nadie recoge ganancias de la Universidad Metropolitana, porque si existiera algún superávit en el ejercicio de la Universidad Metropolitana, ese superávit sería dirigido a inversión dentro de la universidad. De tal manera que el ser electo por una comunidad le da gran confianza a la persona que tiene que ejercer funciones, de que tiene el apoyo de una comunidad. El ser designado por un consejo superior le da una gran confianza a la persona que es designada por ese consejo superior, que al menos en ese ámbito tiene una gran confianza. Y yo debo decirlo, en la Universidad Metropolitana yo me siento más apoyado en las políticas que yo estoy interesado en promover para aumentar la calidad académica, para aumentar el impacto de esa universidad en el seno de la sociedad. Me siento muchísimo más apoyado por el Consejo Superior, que fue el que me puso ahí, que por la propia comunidad universitaria, que no me puso ahí. Por lo tanto, esos son análisis que deben ser hechos en la toma de decisiones que garanticen no solamente la gobernanza, sino la gobernabilidad de las universidades también. Tenemos una última intervención.
Bueno, mi nombre es Alberto Cáez, soy carne 08, estudiante de licenciatura en Química. Bueno, yo tenía más que todo un comentario y una propuesta. Mi propuesta era la asamblea universitaria, era para que de alguna manera la asamblea hablara con los profesores de sociales del primer año de ciclo básico, para que tuvieran 2 horas de enseñanza de lo que es la autonomía universitaria a los estudiantes. O sea, que les explicaran un poco también para qué funciona el cogobierno estudiantil. Aquí en la universidad las elecciones de gobierno estudiantil y cogobierno son separadas, y la realidad es que la abstención que hay de la gente para votar en las elecciones de cogobierno es grandísima, grandísima. Vota casi el 10% de lo que vota la gente cuando vota gobierno estudiantil y la Federación de Centros de Estudiantes. Entonces creo que los estudiantes, que esos chavos que están empezando en la universidad, entiendan un poco cuál es la labor del cogobierno estudiantil. Puede ser muy importante para aumentar esa participación y por lo menos para que también haya mucha gente más interesada en foros como estos y que no vengan. Creo que vi que la gente que había antes eran echamos una clase de sociales que los obligaron a venir, por ejemplo. Bueno, y lo segundo era un poco con el tema de la extensión universitaria, que yo en verdad me he visto bastante preocupado en los últimos años con la actitud que han tomado muchas universidades en cuanto a cómo proyectan su imagen hacia el exterior. Creo que más bien las universidades se han vuelto una especie de élite que trata de contestarle al gobierno lo que el gobierno les dice a las universidades. Obviamente todos sabemos que este es un gobierno que no cree en las universidades, que tiene un sistema de educación superior paralelo a las universidades tal y como las conocemos nosotros, pero creo que más bien ha faltado un poco de que esas universidades le hablen a la sociedad, que le hablen a los venezolanos. Entonces no sé si ustedes tenían alguna opinión, algún cambio que deberían dar las universidades en cuanto a esto, porque a mí en verdad eso me preocupa, que a pesar de que las universidades tienen muchísima credibilidad, creo que le ha dado la espalda a la sociedad y se ha vuelto en un toma y dame con el gobierno, y no justamente una de sus funciones mayores, que estar con la sociedad, hablar con la sociedad venezolana y darle eso, darle una propuesta diferente, hablar de otras cosas. Sí, bueno, con respecto a las horas sociales para que sean invertidas en eventos como este, me parece fabuloso. Hay que ir formando lo que es la ciudadanía universitaria, ¿no? A veces pasamos por la universidad 5 años y al 5.º año todavía hay espacios que no conocemos, con los cuales no participamos, porque no se ha dado ese proceso de obtener la ciudadanía universitaria. Con respecto a tu reflexión sobre el papel de la universidad y su relación con la sociedad, déjame decirte que la mayoría de las universidades, por lo menos las universidades más conocidas, de mayor tradición, y universidades inclusive como la Católica y la Metropolitana, han tenido siempre especial interés por la relación con la comunidad. Es decir, lo que pasa es que no es tan visible como quisiéramos, pero es una relación cotidiana. Puedo hablar de la Universidad Central, que es mi universidad, a través del servicio comunitario, por ejemplo, pero antes que ese, a través de las actividades de extensión, la universidad se ha proyectado no solamente en su entorno inmediato, sino en todo el país. Y su presencia ha sido sumamente importante para ayudar o contribuir a diagnosticar y resolver problemas. De tal manera que, claro, forma parte de una cotidianidad. Quizás no nos hemos preocupado mucho como universidad por publicitar esa relación, pero que la asumimos como parte de nuestro quehacer es decir, no es un tema de preocupación para nosotros esa relación. Quizás somos malos vendedores, quizás no asomamos a la vitrina de lo que realmente hacemos en esa relación con la sociedad, pero bueno, quizás un poco de falta de visión de cómo mercadear, y no en términos mercantiles exactamente, sino cómo publicitar realmente con eficiencia eso que a diario hacemos, que es la relación con la comunidad a través de extensión, servicio comunitario, los servicios que presta la universidad a la comunidad diariamente. Pero yo asumiría tu sugerencia como un llamado mejor a hacer más eficiente esa publicidad de lo que hacemos, y no para hacer más de lo que hacemos, porque con lo poco que tenemos hacemos demasiado. Creo que esa preocupación que expresa de la universidad dándole la espalda al país es muy legítima, es muy
Y hay muchos sentidos en los cuales la universidad le puede dar la espalda al país. Un sentido, digamos, puede ser resuelto, sí, yendo, digamos, a los barrios y haciendo una serie de actividades sociales, comunitarias que tienen mucho valor. Pero hay muchos otros sentidos. Por ejemplo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, el 10 de enero o el 9 de enero, dictamina y hace una sentencia que dice que el presidente no está, pero está en funciones. Bueno, yo hubiera esperado de las universidades, oye, explicaciones. Y no solamente hubiera esperado de las universidades explicaciones, hubiera esperado de la sociedad venezolana demandas hacia las universidades para explicaciones de esa sentencia. Y yo hubiera esperado de los físicos y de los químicos, bueno, que explicaran la ecuación de Schrödinger, por ejemplo. De cómo, cuando tenemos a una partícula en una caja, bueno, el experimento famoso de Schrödinger, donde tú metes un gato en una caja, el gato de Schrödinger, y pones una partícula radioactiva que puede caer o no, y después de un determinado tiempo tú te preguntas, ¿está vivo o está muerto el gato? Entonces la respuesta de Schrödinger sobre la base de la mecánica cuántica es que en términos cuánticos el gato está vivo y está muerto. Y solamente se sabrá si el gato está vivo o está muerto el día que abras la caja y veas si el gato está vivo o muerto. Entonces, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia puede ser entendida en términos del experimento de Schrödinger. O sea, o una persona, la física convencional nos dice la persona está o la persona no está, pero no puede estar y no estar, a menos que estemos viviendo en la mecánica cuántica. Bueno, entonces yo hubiera esperado programas de televisión, foros, discusiones serias sobre cómo se puede estar y no estar, si filosóficamente eso es posible, si la física lo puede explicar, etc. Estoy tratando de ser un poquito divertido en la respuesta, pero lo quiero hacer con esta ironía, pero soy serio en la respuesta. O sea, las universidades están para cumplir una función social muy importante, ser referencia para el país. Y en Venezuela no estamos cumpliendo esa función. ¿Y por qué no estamos cumpliendo esa función en las universidades en Venezuela? Porque no tenemos frente a la sociedad venezolana el valor que en otros países las universidades tienen frente a la sociedad de esos países. Por ejemplo, cuando tú en Alemania tienes un problema de contaminación y tú quieres saber si el derrame petrolero en el río Guarapiche es o no es un problema fuerte de contaminación, bueno, tú vas a una universidad, tú le preguntas a la universidad y entonces aparece el doctor, profesor, qué sé yo qué cosa, y entonces él da toda una disertación acerca de cómo eso es importante o cómo eso no es importante, y la gente lo busca como referencia y tiene credibilidad. Yo me pregunto si los profesores universitarios en Venezuela tenemos credibilidad. Yo digamos, en mi casa tengo poca, ahora, pero a lo mejor fuera de mi casa sí la tengo, no lo sé. Entonces, ¿por qué en Venezuela las universidades no jugamos el papel que en otros países pueden jugar las universidades? ¿Por qué en Venezuela no existen instituciones que puedan hacer contrapeso cuando hay una conspiración o cuando pudiera haberla? Yo no quiero decir que la hay, pero pudiera ser que en algún momento el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, lo digo hipotéticamente, se pusieran de acuerdo y conspiraran para decir mentiras. Entonces no debiera haber instituciones independientes de los poderes constituidos que pudieran ante la sociedad servir de contrapeso ante cualquier desafuero al poder. Bueno, en Venezuela lamentablemente no tenemos esas instituciones. Entonces para mí la función primordial de la universidad es servir a la sociedad. Y servir a la sociedad no solamente formando estudiantes para que se gradúen como licenciados, doctores, ingenieros, etcétera, abogados y todo lo demás, sino sobre todo para ser fuentes confiables de generación y discusión del conocimiento, porque nos guste o no nos guste, desde que somos seres humanos, desde que al Homo sapiens se lo conoce como Homo sapiens, el homínido que piensa, el homínido que sabe, el conocimiento es el factor de progreso en la sociedad. Entonces, si el conocimiento es factor de progreso en la sociedad y existen unas instituciones cuya única función es el conocimiento, y no hay otras instituciones en la sociedad cuya única función sea el conocimiento, sino las universidades,
bueno, entonces yo creo que la función que nos corresponde a nosotros cumplir frente a la sociedad es poder ejercer ese servicio de conocimiento en forma idónea. Sí, yo quería, un poco para precisar uno de los aspectos que mencionó Benjamín, y tiene que ver con lo de la sentencia del 10 de enero, la infame sentencia del 10 de enero. Debo recordarle al profesor Benjamín que el 12 de enero la Universidad Central, las autoridades de la Universidad Central de Venezuela sacaron un comunicado en el Nacional exigiéndole al Tribunal Supremo rectificación de esa sentencia en virtud del cumplimiento del artículo 2 de la Ley de Universidades, que es orientar con su doctrina a la sociedad venezolana sobre los ingentes problemas que la aquejan. En ese comunicado hay un análisis de la sentencia y se demuestra sus incongruencias y bueno, la solicitud de la revisión inmediata. En ese sentido específico era para simplemente precisar la información que en el caso de la central sí hubo esa reacción a tiempo, pero es que tenemos un problema adicional y ahora hago referencia a lo del río Guarapiche. El problema es que la Guardia Nacional hubiese dejado al profesor llegar hasta el río para hacer las pruebas. Ese es el otro problema que tenemos. Pero bueno, solo un comentario simplemente al margen. Muy bien. Bueno, entonces yo creo que con esto damos por cerrada la actividad. Ustedes, yo los felicito, creo que no son de los que estaban obligados aquí porque se quedaron hasta el final. En todo caso, no se preocupen, ocúpense, porque este asunto que tenemos entre manos es muy importante y bueno, nosotros desde la Asamblea trataremos de promover todo tipo de actividades que le pueda agregar valor a esta discusión y que nos pueda llevar a buen puerto si Dios quiere. Entonces, muchas gracias a los panelistas y a ustedes por haber venido.